Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes, porque tenemos un tema que estoy seguro /diagonal los va a dejar boquiabiertos. Prepárense para escuchar algo que ha revolucionado el mundo de las noticias de farándula, algo que ha tomado por sorpresa a todos los fans y a mí también. Hoy vamos a hablar de la noticia bomba que explotó el 3 de agosto de 2025, la impactante noticia de Can Yaman y de Method Demir. Sí, amigos, escucharon bien. Vamos a sumergirnos en los detalles, los rumores, las especulaciones, y todo lo que se ha dicho y se sigue diciendo sobre esta noticia que ha sacudido los cimientos de la televisión turca y más allá. Antes de que nos adentremos en este chisme jugoso, quiero pedirles un favor: si son nuevos por aquí, o si ya nos conocen pero aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Aquí encontrarán las últimas novedades sobre sus series, actores y actrices favoritos, análisis, noticias exclusivas y mucho más. Activen también la campanita de notificaciones para que no se pierdan nada. Y ahora sí, comencemos con este bombazo. El 3 de agosto de 2025, el mundo se paralizó. Los medios de comunicación, las redes sociales, todo hervía con la noticia: Can Yaman y Method Demir, dos de las estrellas más queridas y aclamadas de Turquía, habían. Bueno, la noticia era tan impactante que variaba dependiendo de la fuente. Algunas hablaban de un posible romance secreto, otros de una reconciliación inesperada, y otros, los más atrevidos, incluso de un matrimonio en secreto. Imagínense el revuelo. Para aquellos que no estén familiarizados con este dúo explosivo, Can Yaman y Method Demir protagonizaron juntos la exitosísima serie turca Erkencikus. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y rápidamente se convirtieron en una de las parejas favoritas del público. Las miradas cómplices, las escenas románticas, todo hacía pensar que esa magia trascendía la ficción. Los rumores de un romance fuera de la pantalla comenzaron a circular casi desde el inicio de la serie. Los fans, como es natural, se volcaron en la idea, creando montajes, analizando cada foto y vídeo en busca de señales. Y por un tiempo parecía que las cosas iban en esa dirección. Fotos juntos fuera del rodaje, comentarios cariñosos en redes sociales. Todo parecía apuntar a que Cupido había flechado a estos dos guapos actores. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no eran tan sencillas. Can Yaman y Method Demir nunca confirmaron oficialmente su relación. Hubo momentos de tensión, algunos desencuentros públicos y finalmente cada uno siguió su camino por separado. Can Yaman, con su éxito internacional, se mudó a Italia para protagonizar proyectos importantes. Method Demir, por su parte, continuó triunfando en Turquía, protagonizando otras series exitosas. Y entonces, el 3 de agosto de 2025, la bomba. ¿Qué había sucedido? ¿Qué era lo que había desatado semejante furor? Las fuentes comenzaron a filtrarse y a divergir. Algunos medios turcos, conocidos por su fiabilidad, afirmaban que habían sido vistos juntos, disfrutando de una romántica cena en un restaurante de Estambul. Otros, con menos credibilidad, especulaban con un viaje secreto a una isla paradisíaca. Y luego, la cereza del pastel, fotos que supuestamente los mostraban saliendo juntos de un lugar, un juzgado. ¿Una clínica de fertilidad? La imaginación se disparó. Las redes sociales, como era de esperar, explotaron. Los fans, divididos entre la incredulidad y la euforia, debatían sin cesar. ¿Era esto real? ¿Era una estrategia de marketing para un nuevo proyecto? ¿O simplemente se trataba de un malentendido? La realidad, amigos, es que la situación era confusa. Las fuentes eran contradictorias, las pruebas escasas y las declaraciones oficiales inexistentes. Sin embargo, algo estaba claro: la noticia había generado un interés masivo y había puesto a Can Yaman y Method Demir en el centro de la atención mediática una vez más. Se especuló mucho sobre las posibles razones detrás de este reencuentro. Algunos argumentaron que se trataba de un intento de revivir la magia de Erkencikus. Quizás estaban pensando en un proyecto conjunto, una nueva serie o película que aprovechara la inmensa popularidad de la pareja. Otros, más románticos, soñaban con una segunda oportunidad para el amor. También existieron teorías más pragmáticas, relacionadas con acuerdos comerciales o campañas publicitarias. No olvidemos que Can Yaman y Method Demir son dos de las figuras más influyentes en Turquía,
con millones de seguidores en redes sociales. Cualquier noticia que los involucre genera un impacto enorme en la industria. Pero, ¿qué hay de la verdad? ¿Qué es lo que realmente ocurrió? Bueno, amigos, como suele pasar en estos casos, la respuesta es incierta. Hasta el momento ni Can Yaman ni Demet Özdemir han confirmado o desmentido nada. Esto, por supuesto, o solo alimenta las especulaciones y el misterio. Lo que sí podemos decir con seguridad es que, independientemente de lo que suceda, el impacto de esta noticia ha sido enorme. Ha demostrado una vez más el poder de las estrellas, la influencia de las series turcas y la inagotable pasión de los fans. El mundo de las telenovelas y el espectáculo es, sin duda, un lugar impredecible y lleno de sorpresas. Así que hasta que tengamos más información, debemos seguir esperando. Quizás algún día, Can Yaman y Demet Özdemir nos sorprendan con una confirmación oficial. O tal vez, la verdad permanezca oculta entre las sombras del misterio. Lo que sí es seguro es que seguiremos atentos, investigando y, por supuesto, compartiendo con ustedes las últimas novedades. Y ahora, para recapitular un poco, hemos hablado sobre la impactante noticia del 3 de agosto de 2025, relacionada con Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado los rumores, las especulaciones, y el impacto que esta noticia tuvo en el mundo del entretenimiento. Aunque la verdad definitiva sigue siendo un misterio, el revuelo que generó es innegable. Gracias por acompañarme en este viaje por el mundo del chisme y las noticias de farándula. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que hay algo más que una simple coincidencia? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y discutir con ustedes. No se olviden de dejar un me gusta si les gustó el vídeo y, por supuesto, de compartirlo con sus amigos. Y no se olviden de suscribirse al canal para no perderse nada. Aquí estamos siempre listos para traerles las últimas novedades y análisis sobre sus series y actores favoritos. Hasta la próxima. Chao, chao. Nos vemos en el próximo vídeo. Pero esperen, amigos, que esto no acaba aquí. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, el supuesto reencuentro y las noticias del 3 de agosto de 2025, es mucho más compleja de lo que podríamos haber imaginado en un principio. Después de la explosión inicial, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar, o más bien, a fragmentarse en aún más interrogantes. Lo primero que debemos entender es el contexto. Erkenci no fue solo una serie turca exitosa. Fue un fenómeno cultural. La química entre Can y Demet, como ya mencionamos, trascendió la pantalla. Los fans se enamoraron de la pareja, no solo de los personajes. Crearon comunidades online, dedicadas a analizar cada detalle, cada gesto, cada mirada. Traducían entrevistas, seguían a los actores en redes sociales, y soñaban con un romance real. La serie, con sus hermosas locaciones, sus personajes entrañables y su trama romántica, conquistó a audiencias de todo el mundo. La popularidad de Can Yaman y Demet Özdemir se disparó. Las marcas se peleaban por contar con ellos para sus campañas publicitarias. Su influencia se extendió más allá de las fronteras turcas. Es en este contexto que debemos analizar las noticias del 3 de agosto de 2025. La noticia no solo se trataba de un posible encuentro, sino de la reavivación de una llama que para muchos nunca se había apagado. El reencuentro se convirtió en el tema de conversación en foros, en grupos de fans, en cada rincón de Internet. Las especulaciones se intensificaron con el paso de los días. Las fotos, aunque borrosas y poco claras, alimentaron la intriga. ¿Era una cita casual? ¿Una reunión de trabajo? ¿O algo más? Los medios de comunicación, ávidos de primicias, intensificaron su cobertura. Los paparazzi, como buitres, acechaban en busca de una imagen que confirmara o desmintiera los rumores. La situación se volvió tan tensa que en un momento dado, ambos actores se vieron obligados a emitir comunicados. Pero, como era de esperar, las declaraciones fueron ambiguas y evasivas. Ni confirmaron ni negaron nada. Solo se limitaron a pedir respeto por su privacidad y a agradecer el cariño de sus fans. Esta ambigüedad solo sirvió para alimentar aún más el misterio. Los fans, sedientos de respuestas, se aferraron a cada detalle. Analizaron los estilismos, los complementos, los lugares donde habían sido vistos. Crearon teorías complejas,
tratando de descifrar el significado oculto detrás de cada acción. Algunos llegaron a la conclusión de que se trataba de una estrategia de marketing. ¿Por qué no? Can Yaman, con su éxito en Italia, necesitaba mantener su popularidad en Turquía. Demet Özdemir, por su parte, podría estar preparando un nuevo proyecto. La combinación de ambos actores con la nostalgia de Erkencikus como telón de fondo sería una fórmula ganadora. Otros, más románticos, se aferraron a la idea del amor verdadero. Creían que, a pesar de las dificultades, Can y Demet se habían dado una segunda oportunidad. Argumentaban que la química entre ellos era tan intensa que era imposible fingir. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Los debates eran encendidos. Los fans se enfrentaban defendiendo sus posts. Uras con vehemencia. Las discusiones llegaban a ser acaloradas, con acusaciones de fanatismo y de buscar sensacionalismo. Pero, más allá de las especulaciones y de las teorías conspirativas, había algo más. El interés en Can Yaman y Demet Özdemir había puesto de manifiesto algo importante: el poder de la televisión turca. Las series turcas, con sus tramas románticas, sus paisajes espectaculares y sus actores guapos, habían conquistado el mundo. Y el fenómeno Erkencikus fue uno de los catalizadores de esta explosión de popularidad. El éxito de la serie abrió las puertas a otras producciones turcas, que comenzaron a ser distribuidas y dobladas en numerosos países. Los actores turcos se convirtieron en estrellas internacionales, con millones de seguidores en todo el mundo. La noticia del 3 de agosto de 2025, por lo tanto, no fue solo una noticia de farándula. Fue un reflejo del impacto de la cultura turca en el mundo. Fue una demostración del poder de las redes sociales y de la influencia de los fans. Y por supuesto fue una muestra del magnetismo de dos estrellas que, con su talento y su carisma, habían conquistado el corazón de millones. Pero volvamos a la pregunta clave: ¿qué ocurrió realmente? ¿Qué hay detrás de este misterio? La respuesta, como ya mencionamos, sigue siendo incierta. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir han revelado la verdad. Sin embargo, podemos analizar algunos datos. Las fotos, aunque poco claras, parecían mostrar a ambos actores juntos. Los comunicados de sus representantes, aunque evasivos, no negaron el encuentro. Y el hecho de que la noticia generara tanta expectación sugiere que hay algo más que una simple coincidencia. Quizás, y solo quizás, se trate de una estrategia de marketing. Quizás Can Yaman y Demet Özdemir estén preparando un nuevo proyecto juntos. Quizás, la verdad permanezca oculta entre las sombras del misterio. Lo que sí sabemos es que, pase lo que pase, el impacto de esta noticia ha sido enorme. Ha demostrado una vez más el poder de las estrellas, la influencia de las series turcas y la inagotable pasión de los fans. Así que, amigos, hasta que tengamos más información, debemos seguir esperando. Quizás algún día, Can Yaman y Demet Özdemir nos sorprendan con una confirmación oficial. O tal vez, la verdad permanezca oculta entre las sombras del misterio. Lo que sí es seguro es que seguiremos atentos, investigando y, por supuesto, compartiendo con ustedes las últimas novedades. Y ahora, para recapitular un poco más, hemos hablado sobre la impactante noticia del 3 de agosto de 2025, relacionada con Can Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado los rumores, las especulaciones, y el impacto que esta noticia tuvo en el mundo del entretenimiento, en las redes sociales y en el fenómeno de las series turcas a nivel global. Hemos analizado las posibles motivaciones detrás de este reencuentro, y hemos destacado el poder de las estrellas y la influencia de los fans. Aunque la verdad definitiva sigue siendo un misterio, el revuelo que generó es innegable y su impacto cultural, enorme. Quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarme en este viaje por el mundo del chisme, las noticias de farándula y el fascinante mundo de las series turcas. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo y profundizando en esta increíble historia. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan de todo esto ahora que saben más detalles? ¿Siguen pensando que hay algo más que una simple coincidencia? ¿Creen que la verdad saldrá a la luz algún día? ¿O prefieren que el misterio continúe? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y discutir con ustedes. Me interesa mucho saber qué piensan. No se olviden de dejar un me gusta si les gustó el vídeo y, por supuesto, de compartirlo con sus amigos y conocidos que sean fans de Can Yaman y Demet Özdemir. Y no se olviden de suscribirse al canal para no perderse nada.
Aquí estamos siempre listos para traerles las últimas novedades y análisis sobre sus series y actores favoritos. Estamos preparando muchas sorpresas para ustedes. Hasta la próxima. Chao, chao. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y análisis que los dejarán boquiabiertos. Hasta luego.